Vamos a leer Isaías 58 y el versículo 12 lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Decimos amén a esa palabra. Me gusta la frase que dice que tú levantarás generación. Y el tema de esta mañana es levantando a la nueva generación. Levantando a la nueva generación. La Biblia está llena de datos, de confirmación de cómo Dios ama a los niños y a los jóvenes, la nueva generación. Y que Dios ha cumplido sus grandes propósitos a través de ellos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió, el pueblo de Israel no creyó, fue incrédulo. El Señor dijo que sus niños, sus jóvenes, eran los que iban a entrar a la tierra prometida. ¿Usted se acuerda de eso? Y toda la generación adulta incrédula murió en el desierto, pero los niños y jóvenes fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero quiero decirle esta mañana que no solo Dios quiere a los niños y a los jóvenes. Hay otro que también quiere a sus niños y a sus jóvenes, y ese se llama Satanás. ¿Cuántos lo saben? Y está trabajando fuertemente para cautivarlos, para arrastrarlos. Por lo menos aquellos que ya han estado en una iglesia, el enemigo ha trabajado fuertemente para arrastrarlos y sacarlos de una vez por todas. Tenemos una crisis a nivel mundial en la iglesia y es que cada vez se ven menos jóvenes en las iglesias. Y llegan muy niños, pero cuando crecen ya nos siguen. De tal manera que esto debe ser una campana de alerta para nosotros como iglesia, porque debemos preguntarnos, preocuparnos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos viendo una nueva generación más avivada, más multiplicada como Dios quiere verlo en este tiempo? Y lo que estamos viendo es lo contrario. Déjeme darle este primer pensamiento. Una buena generación no siempre produce otra buena generación. Mire qué interesante. Una buena generación no siempre produce otra buena generación. ¿Qué quiero decir con eso? Si usted como adulto, adulta, ha sido un hombre, una mujer fiel a Dios, conoce a Dios, ha experimentado a Dios, no crea que automáticamente sus hijos van a experimentar como usted lo hizo. No nos confundamos. No necesariamente mi experiencia va a ser la misma que mis descendientes. Por lo tanto, yo tengo que pensar esta mañana cuál es la tarea que como generación adulta, generación actual, tenemos que tener para poder ayudar a que se levante otra nueva generación como nosotros o mejor que nosotros. Esa debe ser esta mañana la preocupación. Vaya conmigo a Jueces 2:10. Le confirmo con la Biblia que de una gran generación sale muchas veces una peor generación. Jueces capítulo 2 y verso 10. Estamos leyendo Jueces 2:10. El contexto es la generación que conquistó la tierra prometida. La generación que vio la victoria, que vio el poder de Dios. Esa generación murió y después de ellos se levantó otra. Mira lo que dice Jueces 2:10. Y toda aquella generación, ¿cuál es esa generación? La de la conquista de Josué. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esa es una forma de decir, murieron todos. Porque un día el Señor nos va a llamar a su presencia a los adultos. Pero ¿qué va a pasar con los hijos y los nietos? Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible? Si ellos anduvieron siempre con sus niños, vieron las obras del Señor con sus niños, con sus jóvenes. Y cuando fallecieron y se fueron, su descendencia dice que no conoció al Dios de sus padres. ¿Se da cuenta que está confirmado por la Biblia? No siempre una buena generación dará otra buena generación.
Se levantó una peor, hermanos. Es increíble. No se crea que por ser un hombre y una mujer de Dios, sus hijos van a ser automáticamente hombres y mujeres de Dios. Hay que trabajar duro para lograr eso. Hay que esforzarnos y ponernos esta mañana a decir: yo me voy a comprometer a levantar a la nueva generación. Tengo que hacer algo porque no es automático. Nos preguntamos esta mañana: ¿en qué fallaría la generación de Josué? No lo sabemos, pero podemos dar muchas posibilidades. ¿Qué le sucedió a esos hombres y mujeres que vieron con sus propios ojos la manifestación de la gloria de Dios? Algo no conectó, algo no fluyó de una generación a otra. Estaban juntos, iban juntos al tabernáculo, se reunían juntos, leían la ley de Dios, hablaban, pero algo no conectó ahí. Y es ahí la preocupación esta mañana, para que nosotros, hermanos, no sigamos repitiendo el error que ellos cometieron. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo sé que quizás muchos de los que están aquí no tienen ya niños pequeños, muchos sí los tienen. Quizás ya tienen jóvenes, y quizás hay unos que ya, sus hijos ya están mayores, tienen su propia familia y no siguen en el camino del Señor. Pero ¿por qué esta palabra todavía sigue siendo oportuna? Porque la palabra de Dios sigue llegando a tiempo y afuera de tiempo. Y aunque tú no tengas tus niños pequeños, si lo tienes niños pequeños, pues absorbe bien el mensaje esta mañana. Y si tienes jóvenes todavía que vienen a la iglesia, absorbe el mensaje. Pero quizás si tus jóvenes ya tienen familia aparte. Pero ahora, hermano, tú tienes nietos, amén. Tienes sobrinos, los hijos de tus hijos. Es decir, siempre hay una obra que hacer. Recordar que esta mañana Dios nos llama a todos, a la generación adulta, a trabajar con el Señor para que no se nos pierda la próxima generación. Dele gloria al Señor si lo cree. Tenemos que hacer algo, hermanos. ¿Por qué la generación la vemos decaer cada día? Porque dice ahí: levantarás generación. Es decir, si se va a levantar es porque está caída. Se va a levantar los que está caído. ¿Cómo es que hemos llegado a esa situación? Vamos a responder una pregunta esta mañana en base a este capítulo. ¿Qué podemos hacer para levantar la nueva generación? Yo creo que Dios tiene la fórmula para ayudarnos. ¿Saben, hermano? Dios tiene, hermano, la respuesta a esta pregunta. Pero antes, no crea que voy a darle como una receta de lo que usted va a hacer con sus hijos, con sus nietos. El Señor me ha inclinado que más bien hable esta mañana a la generación adulta. Que seamos nosotros los que primeramente nos evaluemos, nos diagnostiquemos y nos curemos para poder ayudarlos a ellos. ¿Usted me está comprendiendo? ¿Cómo un caído va a ayudar a levantar a otro caído? No se puede. De tal manera que este mensaje es para usted, hermano adulto. Dice amén, hermano adulto. Usted es el primero que tiene que ver si está caído o levantado, para que usted pueda decir: ahora sí, yo voy a ayudar a levantar a la otra generación. Esta mañana, por eso yo dije que usted dijera: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y es importante que nosotros le digamos al Señor: Señor, ayúdame, en qué estoy fallando, en qué error estoy cometiendo, para que yo pueda corregirlo y con todo mi corazón ayudar a mi descendencia también. Porque yo creo que ninguno de ustedes quiere que su descendencia se pierda. No queremos eso. Pero entonces empecemos por nosotros esta mañana. Señor, dime en qué estoy fallando yo para corregirlo y así poder ayudar a mi descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, el versículo 2, vaya conmigo ahí, 58:2 de Isaías. Creo que tiene el diagnóstico espiritual de la generación adulta, que por lo tanto llega al verso 12 a decirle que levante la nueva generación. ¿Cómo está la realidad espiritual de la generación adulta del versículo 2, 58 de Isaías, verso 2? Dice, agárrese de la silla porque esto está fuerte. Amén. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios.
Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Se lo voy a leer en una versión sencilla y va a oír el efecto contundente, hermano, de exhortación que tiene este texto, esta palabra. De tal manera que nos quedamos, como dicen, pálidos al ver cómo Dios, hermano, diagnostica a la generación de su tiempo, y esto aplica para todas las generaciones y va a aplicar para nosotros también esta mañana. Dice así en una versión más sencilla: sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Wow. Wow, diga por lo menos, si no dice aleluya. ¿De qué está hablando? Una generación que sabe de Dios, sabe las leyes de Dios, conoce la adoración, va al templo, va al tabernáculo, lo buscan, pero dicen fingiendo que quieren estar cerca de mí, como que si no se hubiesen alejado de mí. Hermano, entonces significa que cuando vamos al versículo 12 y dice, y los tuyos, ustedes, les quiere decir el Señor, edificarán las ruinas antiguas. Y ahí viene el mensaje para nosotros. La generación adulta que el Señor le está hablando, espiritualmente hablando, estaba en ruinas. Wow. ¿Cómo iban a poder ayudar a su próxima generación si ellos estaban en ruina espiritual? Eso es lo que el Señor les está diciendo. Se han alejado de mí. No quieren mis caminos, no quieren mi ley. Parecen. Aquí viene entonces ya un primer punto de la realidad espiritual de la generación adulta, que es necesario revisar y pedirle a Dios que nos ayude a corregir. En primer lugar, yo diría esta mañana, como adultos, tenemos que volvernos al camino recto de Dios. Todos nosotros. Usted dice, pero si voy al templo, ellos iban al templo, dice el texto. Ellos leían la ley y aparentaban acercarse a Dios. Entonces una cosa es tener la religión y otra cosa es volverse a Dios de verdad. ¿Sí? Volvernos a Dios, al camino recto. Porque el Señor les reclama como que no hubiesen dejado la ley. Es decir, sí la habían dejado. Qué increíble, hermano, que nosotros podemos conocer la Biblia, leer la Biblia, pero estar lejos de la Biblia. Conocer a Dios, hablar de Dios y estar lejos de Dios. ¿Usted me está siguiendo? Esa es la verdad espiritual. Por eso, hermano, este es el llamado a nosotros. Porque después vamos a llorar y a lamentarnos por lo que pase con nuestros hijos y nietos. Pero es que el problema empieza con nosotros. Ahí donde debemos comenzar esta mañana, decir, Señor, yo me acerco al camino de Dios de verdad. A partir de hoy yo estaré en el camino de Dios y no quiero salirme de él. Ese es el primer punto importante. Vaya conmigo a Jeremías 6:16. Otro profeta, igual que Isaías, le dice la realidad espiritual del pueblo, que aunque se llama pueblo de Dios, está lejos de Dios. Ese es el problema ahí en primer lugar. Las ruinas están en la generación adulta en primer lugar. Y es porque aunque parecen gente de Dios, están lejos de Dios. Mire Jeremías 6:16, otro texto contundente de la ruina espiritual de la generación adulta. Así dijo Jehová. ¿Quién dice esto, hermano? No lo digo yo. Dice el Señor. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos. Para una mejor traducción, deténganse, no sigan caminando en el camino que van. Hagan un alto. Esta mañana Dios nos dice, un momento, dejen de seguir lo que están haciendo y pónganse a reflexionar cómo va su vida. ¿Cuántos dicen amén? Paraos en los caminos
Y mirad es una palabra profunda en la Biblia que es reflexionen, consideren, mediten. Y preguntad por las sendas antiguas. Wow, qué tan lejos iba Israel que ya habían quedado mucho atrás las sendas del Señor. Le llaman las sendas antiguas. ¿Cuál será el buen camino? Mire, Dios llama a su pueblo, el que debe conocer a Dios y el camino de Dios, a que a estas alturas se pregunte: Señor, ¿y cuál es el buen camino que debo seguir? Qué extraño eso, ¿verdad? Se escucha. Porque nosotros sabemos que el camino del Señor es Cristo Jesús y estamos en Cristo. Pero una cosa es saber eso y otra cosa es verdaderamente ser un seguidor de Cristo. Entonces, verdaderamente haber sido transformado y venir al Señor de corazón. Y otra cosa es por religiosidad, costumbre, ¿verdad? O simplemente por rutina. Por eso dice el Señor: deténganse, van a meditar en esta pregunta. Pregúntense cuál es el verdadero camino de Dios. Sigo leyendo. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, si el Señor le está diciendo al pueblo de Dios: pregunten por el buen camino y anden por él, yo deduzco que ellos no andaban en el buen camino. ¿Estoy bien? ¿O solo yo entiendo eso? Si pregunten cuál es el buen camino y vayan por él. ¿Y a quién se lo dice? Hermano, ¿a quién se lo dice eso? A Israel. ¿Quién es Israel en ese momento? El pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? Y esta palabra es para nosotros también hoy. Pregúntate si estás en el camino recto. Pregúntate si estás siguiendo el camino que Dios dice que debes seguir. Porque entonces, si tú vas por un camino equivocado, noticia de última hora, nuestros hijos irán por el camino equivocado. No es asunto de magia o de ciencia. Sencillo. Si nosotros nos desviamos, no esperemos que nuestros hijos sigan por el camino recto. Y ahí está entonces, por eso un llamado urgente a la antigua generación: pregunten, mediten, reflexionen, pregunten. Y el Señor no le está diciendo si acaso, no, Él le está diciendo: ustedes vayan por el buen camino, porque no iban por el buen camino. Y mire qué triste, al final dice: mas ellos dijeron: no andaremos. Wow. Espero que si usted reflexiona esta mañana, no le dé esa respuesta a Dios: no, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Que esta mañana seamos humildes y sinceros con Dios y decirle: Señor, ayúdame a volverme al camino recto. Detengámonos, este momento sea de reflexión y decir: Señor, estoy en el buen camino, estoy caminando en el camino correcto. Porque si yo quiero que mi generación vaya por el camino correcto después de mí, yo soy el primero, usted es el primero, la primera en que debe estar en el camino recto de Dios, para que ellos sigan por el buen camino. Bendito sea el nombre del Señor. Así que a nosotros nos toca primero reflexionar esta mañana. ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy caminando como Dios quiere? ¿Estoy viviendo como Dios quiere? Así que ahí tenemos un camino recto que seguir y que buscar esta mañana. Reparar las ruinas antiguas es que nosotros no sigamos por nuestra manera de vivir errónea, sino que digamos: Señor, muéstrame el camino que yo debo seguir. ¿Cuántos dicen amén? Una vez que el Señor nos muestra el camino y nosotros tomamos la decisión de decir: Señor, yo andaré por este camino, yo seguiré por este camino, lo haré por mi descendencia, mis hijos, mis nietos, por todos los que vengan detrás. Quiero decirte que hay una segunda característica, un segundo error que ha cometido la antigua generación y que podemos estarlo cometiendo nosotros también, por la cual estamos perdiendo a la nueva generación, además de haber perdido la ruta correcta. En segundo lugar, Dios nos dice esta mañana: vuélvanse a una verdadera relación con Dios. Es lo segundo. Una cosa es que yo diga: Señor, entiendo que debo cambiar, que debo obedecerte, que debo hacer tu voluntad. Pero otra cosa es acercarme a Dios como Dios quiere que me acerque más a Él.
Una verdadera relación. Usted sabe que hay relación de relaciones, ¿verdad? Usted tiene conocidos, tienes amigos, tienes personas muy íntimas. Es decir, no toda la gente está en la misma categoría para ti, a tu alrededor. Tú tienes diferentes tipos de amistades y de relaciones. Esta mañana yo te digo, nosotros debemos preocuparnos si queremos levantar a nuestra generación de a partir de hoy decir, yo quiero tener una buena relación con Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una verdadera intimidad con Dios, amados hermanos. Mire, la realidad espiritual la vamos a ver del verso 3 al 5. Ya el verso 2 lo leímos. El diagnóstico espiritual es que están lejos. Pero mire lo que siguen haciendo. Verso 3 al 5 del 58 de Isaías. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Oiga, esta gente que ayuna también como nosotros. Amén. Dicen, le reclaman a Dios, estamos ayunando y no nos estás escuchando. ¿Cómo esperan que les escuche con el versículo 2 que les acaba de decir el Señor, verdad? O sea, creyeron ellos y creemos ahora que haciendo algo vamos a doblar el brazo a Dios y Dios tiene que responderme. Y como que no importa la manera en que estoy viviendo. ¿Sí me está comprendiendo? Es decir, lo que hacemos para Dios tiene que ver mucho cómo anda nuestro corazón también. Tiene que ver mucho cómo yo me estoy relacionando con Dios. No es asunto, hermanos, automático, una práctica más que yo pueda cantar, orar, ayunar y hacer cualquier cosa. Si mi corazón está lejos de Dios, se vuelve una vida religiosa, nada más vacía, sin la presencia de Dios. Verso 3 al 5, estoy leyendo. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Pero Dios les dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Mire la vida que llevaban ellos. Sabían hacer las cosas religiosas, pero no habían cambiado en su manera de vivir. Usaban el ayuno o las prácticas religiosas para su propio beneficio, no para darle la gloria a Dios. Y tenían malas relaciones con las demás personas. Verso 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Dios le dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Mira el llamado de Dios a la generación, hermanos, adulta. No sigan haciendo su práctica de culto religiosa sin primero haber cambiado su corazón. Usted me está comprendiendo, hermano. No sigas orando, ayunando, cantando si no le has entregado verdaderamente tu corazón a Dios. Porque Dios prefiere la obediencia que los sacrificios. Dios prefiere una vida rendida más que las prácticas del culto. Por eso el Señor aquí le está diciendo, ustedes ayunan y están en contienda. Están peleando. Y no se refiere a que estemos peleando aquí en la iglesia, aunque eso lo incluye. Estás peleando en tu casa. Estás peleando con tu vecino. Estás peleando con tu compañero de trabajo. O sea, hay contienda. ¿Por qué? Porque el corazón no ha cambiado. Un ayuno no cambia el corazón, lo cambia un arrepentimiento sincero y genuino. Que la sangre de Cristo limpie nuestros pecados. Eso es lo que necesitamos reconocer para levantar a nuestra próxima generación. ¿Qué es lo que podemos decir aquí, hermano? Volvernos a una verdadera relación con Dios. Yo creo que Dios está haciendo un llamado que dice, dejen el formalismo religioso y practiquen una verdadera vida piadosa. Dejen la formalidad. Hacer las cosas porque me las enseñaron. Y esto aplica a la juventud entonces. Quizás aprendieron a orar, a leer la Biblia, a interpretarla, lo que sea. Pero eso es nada más formalismo si tu vida no está teniendo una buena relación con Dios. No nos va a servir de nada conocer toda la Biblia, porque la Escritura dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Por eso tenemos que hacer que nuestra vida cambie a juntar, relacionar todas las demás prácticas con una verdadera vida que le agrade al Señor. Entonces sí, dice el Señor,
yo escucharé desde lo alto. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire que las oraciones están cerradas entonces. Cuando llevamos una vida fingida, como le dijo en el versículo 2, una vida de apariencia, una vida, hermano, de costumbre, entonces no hay respuesta. Oramos, ayunamos y no pasa nada. Y es que el Señor está poniendo el dedo en la llaga, creo yo. Si queremos ver cambio en nuestra nueva generación, Dios quiere primero cambiarnos a nosotros los adultos. Dele aplauso a Cristo si está gozoso. Oh, gloria al Señor. Jeremías 29:13, segundo versículo contundente en cuanto a la relación con Dios. Cuando leímos Jeremías 6:16 era que estaban lejos del camino, pero ahora aquí habla de la intimidad con Dios que no está, no existe. Isaías 29:13 ahora, ¿no? Dice así, y otra vez me gusta que quien lo dice quién está hablando estas palabras. Isaías 29:13 dice pues el Señor. ¿Quién lo dice, hermano? Oh, wow, hay que poner bien oído. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero, ahí está el problema, su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Wow. Me enseñaron que a Diosito hay que orarle. Me enseñaron que hay que portarse bien. Eso es cierto, te enseñaron eso. Pero eso te lo enseñaron, pero tú ya conoces al Dios que oras. Ya conoces al Dios que debes rendir tu vida. ¿Sabes verdaderamente que Dios se agrada de tu vida? No sigas practicando lo que ya te enseñaron. Ahora comience a conocer con una verdadera relación al Dios de tus padres. ¿Cuántos alaban al Señor? Al Dios que ha salvado a generaciones antiguas y ellos nos hablaron a nosotros y por ellos estamos aquí esta mañana. Pero no podemos quedarnos con una tradición, con una religiosidad. Ser cristiano porque nací en una casa cristiana, eso no cuenta, porque no nos salvamos porque nuestros padres o parientes sirvan a Dios o conozcan a Dios. Cada uno de nosotros vamos a entregar cuenta a Dios. He ahí por eso la urgencia, padre, madre, abuelo, tía. Verdaderamente tú tienes una relación con Dios que le puedas modelar a tus hijos, a tus nietos, lo que significa servir a Dios, lo que significa honrar a Dios. Porque dice, me honran con su boca. Sí, quizás te oyen alabar a Dios, te oyen orar, pero dice, su corazón está lejos. Esta mañana yo te digo que Dios ama tanto a los niños y a tus hijos y a tus jóvenes, que por eso Dios nos está hablando de esta manera. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios no quiere que se pierdan, ni tú ni ellos tampoco. Y es por eso que es hora de levantarnos para levantar a la nueva generación y decir esta mañana, Señor, yo quiero empezar a conocerte más. Yo quiero tener una relación correcta con todo mi corazón, no solo de mi boca. Según de Timoteo 3:5, ya en el Nuevo Testamento, las profecías hablan que este problema no era solo de Israel, sino de los tiempos últimos antes de que Cristo llegara. Y eso nos involucra a toda la generación que estamos actualmente. Dice ahí, según de Timoteo 3:5, viene describiendo las características de la última generación. Y dentro de ella se agrega este punto que estamos tratando. Dice que tendrán, como dice hermano, apariencia de piedad. ¿Qué significa tener apariencia de piedad? Parece que es fácil aparentar algo, ¿sí o no? Parece que es fácil fingir algo, entonces. O sea, nosotros nos volvemos a veces como actores. Podemos practicar algo y simular algo. Puedes simular que amas a alguien, pero en realidad no lo amas. Puedes simularlo. Puedes decirle palabras bonitas a alguien, pero en realidad lo desprecias. Eso lo podemos hacer. Y en la vida espiritual, la relación con Dios, también podemos hacerlo. Dice Dios que en la última generación tendrá la apariencia de piedad.
Nosotros aquí nos vemos bien y nos vemos normales y nos vemos bonitos, tranquilos, pero solo Dios conoce lo que pasa en nuestra vida cuando salimos de estas puertas. Y es por eso importante que Dios, que te conoce y me conoce, nos dice: no tengan la apariencia de la piedad, vivan la piedad verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Comiencen a vivir verdaderamente la relación con Dios, si queremos que no se pierda nuestra próxima generación. No queda de otra, hermano. Tenemos que ser o no ser. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque en ese mismo capítulo dice que la generación última va a amar los deleites más que a Dios. Oiga, no está diciendo que son ateos. Simplemente dice que esta generación que aparenta la piedad es porque aman más sus deleites, sus intereses, su propia vida, más que a Dios. En otras palabras, el problema de una mala relación con Dios es porque Dios está en último lugar en nuestra vida. Si crees en Dios, yo no te estoy diciendo que somos ateos y que la generación adulta tiene que creer en Dios. Ya crees en Dios. Pero ¿en qué lugar está Dios en tu vida? ¿En qué posición tienes a Dios? Y eso va a determinar cuánto lo vas a honrar de todo corazón y en verdad. ¿Cómo vas a vivir tu vida por ese Dios que ya conoces de verdad? Esa va a ser la diferencia. Que aquí en adelante nosotros podamos decir: yo quiero amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi mente, hermano, para poder verdaderamente vivir una vida de verdadera relación con Dios y no de apariencias. Usted lee la carta a Timoteo, la primera carta del capítulo 1. Pablo le dice a Timoteo, recordando la fe no fingida que hay en ti. Pero oiga lo que le dice: que habitó primero en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. ¿Cuántos han leído eso? Qué hermoso. ¿Por qué Timoteo, el hijo y nieto, tenía una fe no fingida, es decir, una fe real? Porque su madre la tuvo. ¿Y por qué la madre de Timoteo tenía una fe no fingida? Porque la abuela la tuvo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí estamos para decir: yo voy a tener una fe verdadera. De verdad, yo voy a hacer lo que digo que soy de aquí en adelante. Soy hijo de Dios. Dígalo, soy hijo de Dios. Dice la Biblia: andad como hijos de Dios. Eso significa entonces que hay que levantar estas ruinas espirituales. Primero volver al camino correcto y luego volver a la relación correcta con Dios. Vamos adelante. En tercer lugar, después de volver al camino y hacer la práctica verdadera y no fingida, Dios nos llama, nos hace un llamado, una exhortación muy importante que va a impactar. Si estas dos primeras cosas impactan a la vida de tus hijos, también esta que viene mencionada en el capítulo 58 de Isaías. Hay un tercer problema con nuestra generación adulta. No solo es que nos hemos desviado del camino recto y nos hemos desviado, enfriado la verdadera relación con Dios. Hay un tercer problema en nosotros los adultos que está dañando a nuestra nueva generación. Y es por eso que lo voy a decir esta mañana. En tercer lugar, Dios nos llama a volvernos a los deberes morales de la palabra de Dios. Y le voy a explicar por qué le llamo deberes morales. Porque lo moral tiene que ver con el trato con los demás. ¿Usted me está escuchando? Mira, hermano, y quiero que esté claro, y yo lo he predicado muchas veces. Aquí no se trata de solo su relación con Dios, cómo usted tiene intimidad con Dios, cómo usted ve a Dios, cómo usted valora a Dios. Aquí también se trata, y lo vamos a ver, cómo usted trata a los demás. Wow. Porque usted puede llevar una vida en el camino recto y puede llevar una vida de fe no fingida, pero no está teniendo una buena relación con los demás, hermanos. Y eso está siendo un testimonio para los suyos. Si usted en su casa habla mal de un hermano, de una persona, de un líder o del pastor, quién sabe, cuántos alaban al Señor. Pero el grave problema, hermano, no es solo ese, es que lo están escuchando los muchachos y los hijos.
Oh, qué grave. Le estás llenando de veneno el corazón. Y por eso luego nos preguntamos por qué es tan rebelde. Y es que te has olvidado del comportamiento moral que debes tener o deberías tener con los hermanos o con las personas o con tu prójimo. Y ese está dando un testimonio mucho más fuerte que lo que le estás diciendo con tu boca. Amén. Dijo alguien: tu comportamiento habla tan fuerte que no oigo lo que me dices. En otras palabras, hermano, la forma en que tú vives y te relacionas con los demás le está diciendo el Dios que tú conoces. Y luego entonces los jóvenes, los niños dicen: ah, pues entonces así es la vida cristiana, así es la relación con Dios. Podemos hacer nosotros eso, y un poquito de levadura leudará toda la masa, y por ahí se va infiltrando el enemigo y las tinieblas en la vida de la descendencia. Por eso esta mañana, en tercer lugar, Dios nos dice: no te olvides que tienes deberes morales con todos los que te rodean. Vamos a leerlo ahí del verso 6 en adelante, Isaías 58. Mire el reclamo de Dios para su pueblo adulto. Verso 6 de 58. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Verso 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, fíjese, cuando hagamos esto por los demás, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. En otras palabras, yo voy a ver, dice Dios, tu salvación en la manera que tratas a los demás. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Aleluya. O sea que no se trata que yo diga: yo soy hijo de Dios, yo soy salvo. Dice el Señor, como Cristo lo confirma: por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo vamos a mostrar la salvación? Dice Dios: a través de esas prácticas con las demás personas que nos rodean. Tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¡Qué bendición, hermano! Verso 9. Entonces, oiga los cambios que vienen: invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que volver a los valores morales, una buena relación con las personas que nos rodean. No creas que Dios no ve cuando tú maltratas a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Dios lo ve. ¿Cuántos saben que Dios lo ve? Y eso está estorbando tu relación con Dios, como lo hemos comprobado ahí. Dios no escucha esa oración. Y por eso decimos: Señor, yo ayuno y oro y no sé qué pasa. Primero dice: ve a pedirle perdón con quien tienes cuentas pendientes. Entonces, hermano, entonces significa que es importante para que demos un buen testimonio y que se levante una buena generación, que nosotros le demos un buen ejemplo a nuestros hijos. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Ese es el mejor evangelio que podemos predicar. El evangelio lo puede hablar cualquiera, pero no cualquiera lo puede vivir. Alabado sea el Señor. Ese es el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque se viene del corazón. Porque se viene de un espíritu cambiado, renovado y transformado. Porque dice que del corazón sale lo bueno y sale lo malo también. Significa entonces que debemos empezar a vivir una verdadera, no solo comunión con Dios y en el camino recto, sino una buena relación con los demás, y a perdonarnos mutuamente, tolerarnos y ayudarnos mutuamente. Y ese será un buen mensaje para nuestros hijos. Vaya conmigo a Mateo 23. El Señor aquí, hermanos, a la generación adulta de su tiempo los trata muy duro. ¿Y saben qué? ¿Por qué los trata muy duro el Señor? Porque eran los que enseñaban la palabra de Dios. Y por eso que el Señor, hermano, nos habla fuerte a veces, porque dice la Biblia que el que más tiene, más se le demanda. Y si usted ya conoce a Dios, Dios te está demandando más esta mañana. Mateo 23, mire la palabra muy fuerte, dura contra los maestros de la palabra de Dios. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque diezmáis, oye, eran buenos diezmadores, ofrendadores. Diezmáis la menta y el eneldo y el comino, es decir, no dejaban pasar nada, de todo daban, porque querían cumplir la ley. Y dejáis lo más importante de la ley. Wow, el Señor hace una categoría. ¿Qué es más importante en la ley? ¿Qué es lo más importante en la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Pero concluye, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa, hermano? Las prácticas de la ley. Eso es necesario seguirlo haciendo. El diezmar, el ofrendar, el sacrificio, el culto. Todo es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es importante, por eso esta mañana, que juntemos las dos cosas. Qué bueno es que cumplimos con lo que Dios manda. Asisto a la iglesia, leo la Biblia, oro, ayuno, qué sé yo, todo lo que yo haga, pero no me olvido de la misericordia, de la justicia y de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Eso cuenta. Amén. Dice el Señor que eso cuenta. Por eso le dice, han dejado lo más importante de la ley. Y en Mateo 12:7, otro texto nada más para comprender cómo el Señor insiste en la misericordia, hermano, en el amor hacia las demás personas. O sea que esto el Señor lo valora muy alto, hermano, porque si hay algo que tiene Dios, es que Dios es amor. Y así tenemos que ser los hijos de Dios también, tener mucho amor. Dice Mateo 12:7, y si supieras, como quien dice, usted no lo sabe, pero que Dios nos ayude esta mañana a entender esto que está diciendo Cristo. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude esta mañana a tener un corazón más compasivo con nuestros hermanos. Que si alguien falló, oremos por él y le demos la mano para levantarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y no vengamos a condenar inmediatamente, y no vayamos a juzgar inmediatamente. Por eso dice la Biblia, si alguno se cree que está firme, mire que no caiga. Y si el hermano cayó, restáurale con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado, dice la palabra del Señor. Y es importante entonces reconocer que la manera en que trato a los demás, los juzgo, la manera en que hablo de los otros, dice mucho de la fe que yo tengo, dice mucho del Dios que yo conozco o que digo conocer, porque el Dios de la Biblia es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que ser hijos de justicia, de amor y de fe. Entonces, ¿sí o no? Eso si queremos ser hijos de Dios. Yo no sé ustedes, pero eso manda el Señor esta mañana. Tienen que tener justicia, es decir, ser justo con los demás, misericordioso. Y por supuesto tener fe. Santiago, no lo voy a leer, pero usted puede ir a leer. Santiago es durísimo con este tema. Capítulo 2, al final del capítulo 2 dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión de ese es vana. Eso dice Santiago. O sea, verdaderamente Santiago también le apunta duro a esa religiosidad que creo que tiene hastiado al Señor de su pueblo, que por eso le habló duro a Israel y también en el Nuevo Testamento. Por eso Santiago termina diciendo ahí en el capítulo 2, dice, la verdadera religión, si quieren verdadera religión es esta: apártense del mundo, de las manchas del mundo, y acompañen a los que están atribulados, las viudas, los huérfanos. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entonces reconsiderar nuestra relación con los demás. Si queremos que nuestra generación sirva a Dios y se levante, hermano, no te olvides de cómo tratas a tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Voy terminando entonces. Llevamos 3 áreas que la Biblia dice que hemos leído. Hay que levantar esas ruinas. Hoy se tienen que levantar esas ruinas, porque si no las levantamos, no esperemos que se levante nuestra próxima generación. Hay que volver al camino recto, hay que volver a la relación verdadera con Dios, y hay que no olvidarse los deberes morales que tenemos con los demás. En cuarto lugar, yo creo que el versículo 2, y lo voy a tomar de ahí, dice que cuando nosotros edifiquemos las ruinas antiguas, vuelvo al verso 12, y que levantemos los cimientos de generación, es decir, esos cimientos caídos, los vamos a poner.
y generación levantarás. Me gusta el final. Me gusta el final de ese versículo, que a partir de ahora una generación adulta que anda en el camino recto, que tiene relación verdadera con Dios y que ama a su prójimo, dice el Señor, y serás llamado. Mire, Dios cómo quiere llamarnos, cómo quiere llamarte. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Sabe que en una versión más sencilla me gusta que dice que el Señor nos va a llamar reparadores de muros caídos y reconstructores de casas en ruinas? Mire lo que hemos dicho hasta este momento. Nuestra generación se está perdiendo, nuestra próxima generación. En otras palabras, es una generación que está decayendo. La generación adulta, hermano, está viviendo de una manera como que si no pasa nada. Está descuidando completamente. No saben lo que está pasando muchas veces con sus hijos, niños y jóvenes. Están completamente como ignorando esa realidad, pensando que porque los llevamos a la iglesia, ahí va a pasar todo. No, aquí es importante comenzar a levantar nuestras ruinas primero y comenzar a estar pendientes también de nuestros hijos, como predicábamos la semana pasada. Hay que estar pendiente y alerta de los que están a nuestro alrededor, porque creo que cuando el Señor está diciendo, a partir de este momento ustedes deben llamarse reparador de muros caídos y restauradores de casas para habitar. ¿Qué entiendo yo con eso, hermano? Mire, nuestra generación que está decayendo necesita mucha ayuda de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? En este proceso que vamos a decirle, Señor, ayúdame a levantar esta generación, tenemos que tener mucha sabiduría y mucha misericordia para con ellos. Que en este momento el Señor nos dice, ustedes se conviertan en reparadores de muros caídos, de portillos, de brechas. En otras palabras, nuestros jóvenes cometerán errores, pero nosotros debemos estar continuamente reparándolos. ¿Cuántos alaban al Señor? Debemos estar ayudándole. Hijo, sigue adelante. Busca de Dios. Dios te va a ayudar a salir de ese problema. No nos ha llamado el Señor a terminar de derribar las ruinas que le quedan a ellos. El Señor nos dice que de aquí en adelante nos convirtamos en reparadores de muros caídos. Míralos con amor y compasión. Primeramente tomando tú el compromiso como adulto de vivir una vida consecuente a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, continuamente dándole la mano a los que están caídos a tu alrededor. Continuamente ayudándolo, aconsejándolo, leyendo la palabra con ellos. Por eso te dije, muy importante, que si nosotros no cambiamos, de nada servirán nuestras palabras. Porque va a importar más nuestra manera de vivir para ellos y no solo lo que le digamos. Por eso el Señor nos dice en esta mañana que nos propongamos que de aquí en adelante vamos a estar ayudando a reconstruir a esta generación que está decaída, que Satanás la está bombardeando por el internet, por las redes, en la escuela, en todo lugar donde vaya. Ellos están bajo ataque y necesitamos estar a la vanguardia, levantándonos y decir, Señor, yo voy a estar detrás de ellos. Si se caen, los levanto. Si están desanimados, oro por ellos, los voy a animar, los voy a aconsejar. Aquí voy a estar, Señor, para hacer una mano para esta generación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aquí voy a estar para ellos. Te digo, no hay causas perdidas para Dios. No hay casos desahuciados para Dios. ¿Cuántos saben eso? Bueno, el que conoce a Dios sabe que Dios no desahucia nada. Es el Dios que levanta a los muertos. Es el Dios que cambia los corazones de piedra en corazones de carne. Por eso sigue trabajando. Sigue dando buen testimonio. Aunque se burlen de ti, aunque ya no crean en ti. Pero si tú hoy tomas un compromiso de vivir como Dios quiere, Dios te va a respaldar entonces. Dios va a oír tu oración de aquí en adelante. Dios va a hacer una obra en tu familia, en aquellos que están derribados, que están caídos. Yo creo que Dios, voy terminando con esto, Génesis 18:19. Dios quiere decir esto no solo de Abraham, sino de todos los que decimos que conocemos a Dios. ¿Qué fue lo que le agradó tanto a Dios de Abraham? Que lo dijo acá de él y que yo digo, Señor, yo quiero que tú digas eso de mí. ¿Cuántos quieren que Dios diga algo bueno de usted? Aquí está en Génesis. Que de aquí en adelante usted diga, Señor, yo quiero que tú digas eso de mí como padre y madre. Génesis 18:19. Mire lo que dice Dios de Abraham. Está hablando con sus ángeles. Cuando Dios fue a visitar a Abraham por la destrucción de Sodoma y Gomorra. Porque le dice, yo no le voy a encubrir nada a Abraham, mi amigo, le voy a revelar.
Y aquí está la razón por la cual tiene una buena relación Dios con Abraham y Abraham con Dios. Capítulo 18, verso 19 de Génesis. Porque yo sé. ¿Quién está diciendo esto? Dios. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Es decir, cuando él ya se haya ido, va a quedar ahí el testimonio de Abraham en su familia. Mandará que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. Oh, gloria a Dios. Dios va a cumplir lo que nos ha dicho, lo que nos ha prometido, si nosotros mandamos a nuestra familia a andar en el camino del Señor. Dele aplauso a Cristo. Oh, gloria a Dios. Dios lo va a cumplir si nosotros cumplimos nuestra parte. Bendito el nombre del Señor. Pero creo que hay que hacer algunos cambios esta mañana. Hay que levantar algunas ruinas en la generación adulta. Y vamos a orar por la nueva generación. Póngase de pie esta mañana. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.